poco que el concepto de curvatura y torsión. Ya, básicamente si yo tengo una barra, ¿no es cierto? La flexiono, ¿no es cierto? Entonces puedo medir su nivel de curvatura, o si la flexiono de esta forma, ¿no es cierto? La presión que puedo ejercer en ella, ¿cierto? Mediante una transversal y todo eso. Sobre todo a los grupos que se toque este tema, obviamente ahí le voy a preguntar un poco más de la contextualización en el área. Sí, bien, haciendo todo el análisis matemático, ¿sí? Tenemos una curva, ¿sí? Entonces se puede medir la curvatura mediante esta fórmula, ¿ya? Que esto es el valor absoluto, ¿ya? El valor absoluto de la función, ¿no es cierto?, de la curva, producto vectorial con la segunda derivada, ¿sí? Y partido por la derivada al cubo, ¿sí? Obviamente que la función tiene que ser de clase C2, o sea, 2 veces derivable, ¿ya? Y obviamente la derivada no puede ser 0 tampoco abajo, ¿sí? Así que mediante esa fórmula podemos medir ahí la curvatura. Curvatura. ¿Ah? Curvatura. Sí, curvatura. ¿Qué dije? ¿Curvatura? Ya. Y la torsión. ¿Cómo? Sí, Sí, el cubo. La fórmula de curvatura. Bien. Bueno, y la torsión, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo al torcer, ¿cierto?, mi barra, ¿sí? ¿Cuánto me voy a permitir hacer eso? Bueno, también, o sea, mediante una fórmula vamos a calcularla. Acá ahí salen algunos vectores que van a ser importantes, ya, que por ejemplo el vector tangente unitario. Este de acá, ¿no es cierto? Que nada más que la función, ¿no es cierto?, que modela, ¿no es cierto?, la barra o la curva, ¿no es cierto? Partimos un norma unitario, porque siempre cuando sea unitario un vector, acuérdense que lo por la misma, por la norma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sale otro vector también que es el binormal, ¿ya?, que se calcula mediante el vector tangente unitario y el vector normal, que está acá. Se me hunde. ¿Ya? Y todos esos vectores van a originar un plano que se llama el plano osculador, ¿sí? Si ven el vector normal y el tangente unitario, ¿no es cierto?, esos dos van a pertenecer al plano, ¿sí? Son dos vectores del plano cualquiera, ¿ya?, que además son ortogonales, ¿sí? ¿Ya? Y el vector normal de ese plano es el vector binormal, ¿sí? Binormal porque usa los otros dos vectores tangenciales y normal, ¿ya? Entonces si yo obtengo mi vector tangencial, que lo obtengo con la curva, ¿no es cierto? Acuérdense que es nada más que la curva de ello por la norma de eso, o sea, la derivada de la curva, ¿sí?, partido por eso. Y tengo mi vector normal, que es la derivada del tangencial, partido por la norma, que también es unitario, ¿ya? Entonces, obviamente, si hago el producto cruz entre este y este,
¿Sí? Vamos a decir que cuando yo hago el producto cruz con dos vectores cualquiera, me sale el tiro uno que es ortogonal a los dos. Entonces, ¿ah? Perpendicular, sí. ¿Y cómo se llama? Y estos dos vectores, ¿sí?, van a estar en un mismo plano. ¿Sí? Estos dos vectores van a estar dentro de un mismo plano, ¿sí? Entonces, el binormal, calcula con esos dos vectores, va a ser el vector normal de este plano. Y este plano se llama un plano osculado. ¿Ya? ¿Ya? Que va a ser como el plano. Tengo mi barrita acá y voy a ver acá la parte más transversal, digamos, es como el plano que a lo mejor atraviesa la mitad y quiero ver ahí cómo se va a ir doblando. ¿Sí? Bueno, y para calcular la torsión, ¿sí?, también se calcula por una norma. Nuevamente hay que calcular la norma de F segunda, ¿no es cierto?, vectorial, ¿no es cierto?, y F tercera. ¿Sí? O sea, tienen que ser 3 veces derivadas. Y además, tanto la primera y la segunda derivada no pueden ser 0, ¿no es cierto?, porque no se anula bajo la división. ¿Sí? Y ahora, veamos un ejemplo. Que noten ahí la fórmula. Entonces, dado el camino que está ahí, allá en la curvatura, con el mismo de la punta acá, allá tanto la curvatura como la torsión, ¿sí?, de esa punta. Eso mismo del apunte. Vamos a tratar de recordar algunos cálculos, ¿cierto?, de operaciones como tanto escalar o vectorial. Bien, entonces acá están las fórmulas tanto de torsión como de curvatura, ¿cierto? Ya. Fíjense que para torsión tengo que calcular esta tercera derivada y para la curvatura la segunda derivada. Bueno, esto podría ser en forma general, la curvatura está como una función también, o podría calcular en un punto específico. Si en un punto específico, calculo la derivada y la evalúo en el punto y después saco la curvatura, porque es mucho más fácil, ¿cierto? ¿Sí? Pero en este caso, como es una función, voy a tener que dejarla expresar como una función. Entonces, vamos a calcular la derivada primera, segunda y tercera, ¿cierto? Esa es hasta lo máximo que vamos a ocupar. Se nos pide la torsión. ¿Cuánto sería la derivada primera? 1, 2t, 1, 2t, 2t cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Acuérdense que como una función vectorial, ¿cómo se deriva? Cada una de las funciones reales que está compuesta. Sí. Bueno, ¿y la segunda derivada?
0, 2, 2, 4T. 4t. ¿Sí? Y finalmente la tercera derivada, 0, ¿cuánto? 0, 0, 0, 0 4. y 4. ¿Ya? Bueno. Repito, si esto fuera en un punto específico, por ejemplo, en el tiempo inicial, por ejemplo, t igual 0. ¿Sí? Si esto fuera con tiempo o fuera en t igual 1, ¿sí? Yo reemplazo acá, ¿sí? Y después hago todos estos cálculos, ¿sí? Para hacerlo un poco más fácil también los cálculos, porque necesito solamente en ese punto, ¿sí? Acá lo estoy viendo de forma general toda la curva. Ya. Ok. Entonces fíjense que hay operaciones que se repiten, fíjense. F', producto vectorial con F segunda. Se repite acá, acá y acá. ¿Sí? Y después cuando tenga esa, puedo hacer producto interior, ¿no es cierto?, con F tercero. ¿Sí? Entonces, realicemos F' por F segunda. Y eso se hacía memotécnicamente Con la tabla. con el determinante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y J K, ¿no es cierto? Y acá colocaba 1, 2T. 1, 2T. 2t, 2t cuadrado, ¿ya? Y 0, 0, 2, 4t, ¿cierto? Ya. O sea, acá pongo el vector F' y F segunda. ¿Qué pasa si lo pongo al revés? negativo. Cambia el signo. ¿No es cierto? Cambia el sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente, o cambia el signo matemáticamente, ¿no es cierto? Ya. Ya. En este caso, como, bueno, acá puede tomar sentido quizás, pero acá no, porque como estoy calculando norma, entonces va a eliminar el valor absoluto, ¿no es cierto? O la norma va a eliminar ese valor del signo. Bien, para el primero que yo decía, estaba por la primera columna y la primera fila, ¿cierto? Siempre estaba la primera fila, ¿cierto? Y saco el determinante, ¿cierto? 8T cuadrado. ¿Cuánto es? 4t cuadrado. Sí, ¿cierto? Porque acá 8t me da 8t menos 4t serían 4t cuadrado. ¿Ya? La segunda componente, eliminamos esa y la primera fila y me queda 4T menos 2T cuadrado. ese es 0. Ah, 4T. Menos 4t. Menos 4T. ¿Pero 4t? No, más. Bueno más. Más. Menos. Menos Porque siempre la segunda componente es menos. ¿Sí? Porque por eso usa la misma regla de la matrices. Ah, ¿Sí? Si este es un factor positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Ya. Bien. Y el último, tapo acá. 2. 2. ¿Sí? Entonces ya tengo una operación ya que tengo que calcular. ¿Sí? Bien. Después nos pide sacar, por ejemplo, acá la norma de eso y acá también, ¿cierto? La norma de F' con F segunda. Profesor, consulta. Se supone que la primera dice 4t cuadrado y el 8t. ¿Cuál 8t? Ah, cuando hice acá, ¿Sí? 2t por 4t son 8t cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 2 son 4t cuadrado. Entonces 8 menos 4. ¿Sí? Suelten todo lo que tengan duda. Ya. Bueno, ¿y la norma cómo teníamos la norma? Raíz de. Raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Los números, cada uno al cuadrado. De cada uno de los coeficientes cuadrados. Entonces, si yo le doy el cuadrado, 16 te da la cuarta. te da la cuarta, más 16t cuadrado, y más 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Consulta, en vez de realizar cofactor arriba, ¿se puede hacer una multiplicación normal de las dos componentes, no? Más de los dos vectores. ¿Cómo? ¿Por qué no? En vez de realizar el cofactor, ¿Esto? sí. ¿Se puede multiplicar solamente la primera derivada por la segunda derivada? Pues eso es lo que estamos haciendo acá, pero con este producto. Sí, pero hacer la multiplicación ¿Componente a componente? directa. No, porque No. ese sería producto interior. Sí, ese es producto.
Sí, pues hay dos productos. El producto interior se hace componente a componente y el producto vectorial se ocupa de esta forma memotécnica para resolverlo. Son dos tipos de vector. Y además el producto interior me da un número, este me da un vector. ¿Sí? Son dos operaciones totalmente distintas. Ya, si notan ahí, ¿Lo voy a factorizar? sí, podría factorizar como 4 4t cuadrado más 1, ¿no? más 4t. Más 4t. No, Sí, que cuatro está T. haciendo el tiro. 4t. Que estoy viendo con cuadrado binomio acá. Sí, ¿no? Ah, Sí. Sí. Porque si leo primero el cuadrado me queda 16t a la cuarta, S El 2. por S, ah no, acá era un 2 entonces. 2. Sí, un 2. 2 por 4 son 8 y por 2 son 16 t cuadrado, que está acá, y 2 al cuadrado son 4. Y eso me da el valor absoluto, ¿no es cierto?, de 4t cuadrado más 2, pero como esto es positivo, me queda 4t cuadrado más 2. Entonces, hasta el momento llevamos esos cálculos. Fíjense que hemos calculado esta. Voy a sacarle. Esta hemos calculado. También esto, ¿no? La norma. Y esto también, ¿no es cierto? Sí, nos falta calcular solamente eso y eso. Y bueno, esto por eso. ¿Sí? Ya. Entonces, obtengamos la curvatura. La curvatura es nada más que la norma, esta que está acá, 4t cuadrado más 2, dividido por la norma de f' al cuadrado. O sea, la norma de f' al cubo, perdón. Gracias. Sí, y sabemos que la norma de la raíz cuadrada, acá tenemos la f', 2 al cubo, 8. ¿sí? Entonces es de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo eso al cubo, ¿no es cierto? 8, Sí. Entonces eso me queda 4t cuadrado más 2. Y acá me queda 4. Dice la norma de. Dice la norma de la primera derivada. ah, perdón, de la primera derivada. Sí, gracias. Estamos sacando la tercera derivada. La primera derivada, esta, entonces sería 1 al cuadrado, que sería 1, más 2 al cuadrado, que serían 4t cuadrado, más s al cuadrado, que serían 4t a la cuarta. Acá también veo un cuadrado binomio, ¿no es cierto? ¿Lo ves? Más 1. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Es como 2t más 1, 2t cuadrado más 1, ¿cierto? Al cuadrado y todo eso al cubo. ¿Sí? Sí, porque a este al cuadrado me queda 4t a la cuarta, s por s y por 2 me queda 4t cuadrado y más 1 al cuadrado me queda. Profesor, ¿Sí? ¿eso es norma o valor absoluto? Norma, que lo que pasa que ¿cómo se llama? Como les mencioné anteriormente, el valor absoluto y la norma es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces en algunos libros la notan como norma y otros como valor absoluto. Y arriba cuando Entonces, decimos da- que aparece arriba con 2, con Sí, lo mismo que no, tenga- debería ser acá con dos barras arriba. ya. ¿Sí? ¿Sí? Porque, o sea, valor absoluto en vectores es la norma. ¿Ya? De hecho, el valor absoluto es una norma, ¿por qué? Porque me queda la raíz cuadrada de un número al cuadrado.
Por eso uno lo hace como grado absoluto. Acá vamos a factorizar por 2, me queda 2 factor de t cuadrado más 1. Acá se van, ¿no es cierto? Y me queda, perdón, acá un 2 cae, ¿no es cierto? Porque era 4. ¿Sí? Y me queda 2t cuadrado más 1 al cubo, ¿no? ¿Sí? Siempre se va con la raíz, ¿no es cierto? Y puedo simplificar. Ese, no todo eso. El de arriba. Ese, con algo acá, me queda un 2. Y me queda que la curvatura general de esta curva es 2 partido por 2t cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué representa eso, profe? El nivel de curvatura que yo le puedo dar al, sea, o si sea, eso- a una placa de acero, lo que sea. O sea, si después yo lo evalúo eso en un punto. Por eso, por ejemplo, inicialmente, ¿qué pasa inicialmente? ¿Sí? Cuando el t vale 0, ¿sí? ¿La curvatura cuánto es? 2. 2. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si esto voy aumentando el tiempo? O sea, yo estoy haciendo flexión acá y voy midiendo el tiempo, cómo va aumentando la curvatura. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un tiempo más prolongado? O sea, estoy haciendo flexión en un largo tiempo. ¿Qué va disminuyendo? El ángulo. La curvatura, ¿no es cierto? El valor. ¿Sí? El valor de curvatura. ¿Sí? De hecho, o sea, si esto se tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces, puede ser medido si yo estoy midiendo por fuerza por tiempo o por lo largo de la curva también. ¿Sí? Entonces puede estar medido también por qué tan largo es. ¿Sí? Porque a lo mejor este T mide de 0 a 15 centímetros. ¿Sí? Entonces también podría ser, ¿no es cierto? Un metal de esta forma, ¿no es cierto? ¿Y qué unidad de medida representa eso, profe? Bueno, la unidad de medida que se hable del Eso, problema. de acuerdo al problema, ¿no? Depende del problema, exactamente. ¿Sí? Profesor, ¿y qué pasa si en el enunciado lo dan en función de X y Z? Que a lo mejor va a tener que parametrizar. ¿Y parametrizo de acuerdo al gráfico también? Sí, o sea, según lo que me dé, yo busco la ¿Cómo parametrización. identifico Exacto. lo que es? Por eso. A ver, ¿Se lo pueden dar en coordenadas polares? sí. Yo le mencioné que si, por ejemplo, hay una circunferencia, hay una forma de parametrizar, ¿no es cierto? Sí, de elipse. Pero en general uno puede parametrizar, porque, por ejemplo, si tuviera cualquier curva, una curva y, no sé, si fuera así, una curva y igual a f de x. ¿Dónde? Hacerlo acá. Y igual a f de x. Toma la tinta. ¿Ya? Uno puede hacer la parametrización x igual a t, ¿sí? Y el y igual a un f de t. Entonces así puede parametrizar cualquier punto. ¿Sí? Entonces yo voy a tener mi función vectorial va a ser igual a t y f de t. ¿Tú dices le hago en coordenadas polares? Ahí También va- por va a eso, depender de- sí. ahí no depende de la Lo que distancia. pasa es que esto yo puedo realizar cualquier curva así, pero después para trabajarla, como después vamos a calcular integrales, cosas de ese estilo, lo que vamos a buscar es parametrización exacta de cada curva. Entonces yo digo, ya, una circunferencia también la podría parametrizar así, ¿sí? Porque la circunferencia va a quedar x igual a t, y el f y el y va a quedar, si yo pesco el y cuadrado, me queda raíz cuadrada de 1 más t cuadrado. ¿Sí? Pero al resolver, por ejemplo, integrales o derivadas con raíz cuadrada de 1 más t cuadrado es más complicado. ¿Sí? Por eso es mejor hacerlo con seno y coseno, porque yo si los derivo o lo integro es mucho más fácil de hacer. Un ¿Y ahí? problema es que cuando hicimos la figura, no sé si es la circunferencia o el... Ya, por eso, de ahí lo podemos revisar, ¿sí? ¿Ya? Profe, y ahí depende del ángulo, ¿cierto? Cuando es polares, la curvatura va a ir dependiendo del ángulo. Sí, de cada ángulo que está ahí. Exactamente, el t es el ángulo. Bien. Bueno, y la torsión,
habría que hacer lo mismo, ya tenemos esto, hacemos producto exterior con F. ¿Sí? Mejor lo alcanzo a notar acá. Con la letra tau se simboliza la torsión. Y la torsión es justamente este vector que calculamos acá, producto interior con F tercera. ¿Sí? Si yo hago el producto interior, ¿cómo se hace? Cada uno. Elemento. 0 por eso, que se da 0, y 4 por 2 son... Pero el de abajo. ¿No? Acá, arriba. Ese. No, pero el primero paréntesis mismo, 4T más 2. ¿Cuál? El paréntesis primero. Ahí está la torsión, ¿cierto? El de arriba. Sí, el de arriba es el producto interior. Entre ese con ese. ¿Sí? ¿Sí? No, es. Ah, ya sí. Pero... Voy a cerrar mejor las fórmulas para que se vean. Sería bueno que lo hiciera paso a paso, profe. Ya. Gracias. Ah, ya. Ahí están las dos fórmulas, ¿cierto? Tanto de torsión como de curvatura. Ya. Ya está bien. La torsión, ¿qué es lo que es? F' cruz F segunda. Ya lo hicimos acá. Sí. ¿Sí? Que sería igual a... Sería 4t cuadrado menos 4t coma 2, ¿no es cierto? Producto interior. Profe, disculpen, este que está en paréntesis entonces es el producto interior, el de abajo es el interior. Sí, porque antes hicimos la curvatura, Sí. Pero, y acá hicimos un producto vectorial y después un producto interior, porque eso me da un vector Sí. y por este vector. Sí. Sí, por eso, lo que acabo de notar acá es justamente esto, pero calculamos acá. Ah, ¿Sí? Por eso lo noté ahí. Producto interior con F tercera. La F tercera es 0, 0, 0, 0, 4. Dividido, ¿no es cierto?, por la norma al cuadrado. Ya sacamos la norma de F con F', ¿cierto? Y si lo leemos al cuadrado, me queda igual a... 16. No desarrollemos el cuadrado. 4t cuadrado más 2, 4. Sí, No, 4t cuadrado más 2 elevado al cuadrado. 4 t cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Sí. Pero cuando yo hago el producto interior acá arriba, ya, como es componente a componente, esto me queda 0, 0 y arriba me queda 8 partido por... ¿Sí? Que incluso ahí puedo factorizar por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo sacar el 2 por afuera, como está el cuadrado me queda 4. 4 factor de t cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, y simplificando, Al cuadrado. al cuadrado, gracias. Y me queda igual a 2 dividido por t cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí. Me hunde la pizarra, por eso me cuesta. Ya. Lo conservé todo en una página para que no perder, digamos. Sí. Entonces, si ven, yo voy a considerar estas dos fórmulas nuevas, pero básicamente estoy haciendo las operaciones que hemos estado practicando en la otra clase, tanto el producto interior como el producto vectorial. ¿Sí? Ok.